Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien, bueno, los invito a ir a Isaías, el capítulo 47 esta mañana. Estamos en esta serie de Isaías desde el comienzo del año más o menos. Y ya vamos en el capítulo 47. Y hoy el título de la prédica es Babilonia, el cuadro de una cultura mundana. Cuando ustedes escuchan la palabra Babel, ¿en qué piensan? La torre de Babel, ¿cierto? Génesis 11, cuando dijeron que no querían ser esparcidos, hagámonos un nombre, hagamos una torre que alcance los cielos. Y lo he mencionado antes, pero en hebreo la palabra Babel es la misma palabra Babilonia. Y hay que tener eso en cuenta porque es un tema que vemos a lo largo de la Biblia, que Babel en Génesis 11, y vemos que Babilonia, aquí en Isaías, en Jeremías, bueno, en otros libros históricos también, y termina en Apocalipsis. Leímos esta mañana el 14, especialmente el 18 también, hablan de Babilonia, y vemos que esa idea de Babilonia pues representa un sistema que va en contra de Dios, que va en contra de Dios quiere. Es un sistema mundano, es un sistema con una cultura que va en contra de los propósitos de Dios. Cuando pensamos en una cultura, pensamos en el conjunto de modos de vida y costumbres. Y vamos a ver aquí varios rasgos de una cultura mundana. Ahora, cuando pensamos en este capítulo, miren conmigo el 47:1. Me fascinó este capítulo. Ahí dice el 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Esto es un lamento, entre comillas, porque el profeta no estaba triste por la caída de Babilonia, pero es un lamento por esta nación porque ellos habían pecado mucho. Y en el contexto histórico, recordemos que las tribus del sur estaban en el cautiverio en Babilonia, pero que Ciro el persa venía para conquistar Babilonia. Entonces, este capítulo es un lamento, una personificación de Babilonia como virgen. Y ahí lo dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Que ella iba a pasar por muchas dificultades. Y vemos aquí que este capítulo, ¿qué hace? Pues les recordaría a ellos, al estar en ese cautiverio, que no debían mirar a esta cultura con aprecio, sino que debían reconocer el pecado de esa cultura. Y vemos también que nos recuerdan a nosotros que la cultura que va en contra de Dios, la mundanalidad, esa palabra me cuesta un poco, obviamente no nos va a llevar a lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces, leamos aquí también el versículo 2, que dice, toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, o literalmente quítate el velo, descalza los pies. Bueno, la versión internacional traduce, levántate las faldas, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Aquí vemos que esta ciudad y esta nación iban a ser avergonzadas completamente, porque habla de una virgen hija en el 1 y dice que se convierte en esclava. Ahí el 2, toma el molino y muele harina, y habla también de su vergüenza, que de hecho el 3 es bastante gráfico en el original. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Habla de todo lo que ellos iban a pasar por su pecado, por la cultura pecaminosa suya, y nos recuerda que hay un juicio que viene
para todos aquellos que viven con este estilo de vida. Ahora, como hemos visto varios temas ya de los ídolos, por ejemplo, yo quería enfocarme esta mañana en esta cultura y ver 5 rasgos de una cultura mundana esta mañana. Y no podemos detenernos en cada rasgo, pues ustedes van a tener que trabajarlo en casa, pensar en eso más, pero por lo menos vemos claramente aquí sobre Babilonia. Otra cosita que no mencioné, que Babilonia en el capítulo 13, miren eso rápidamente, el capítulo 13, que ya predicamos sobre esto hace rato, pero vemos algo curioso, que Babilonia representa la nación, obviamente, pero también Dios usa Babilonia para hablar del castigo universal. En el 13 habla de una profecía sobre Babilonia y miren el 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Es decir, cuando miramos lo que iba a pasar a Babilonia, debemos pensar que es el destino final de toda persona que no reciba a Cristo Jesús. Si regresamos a Isaías 47, vemos ahí en el 4 una promesa, bueno, una promesa no, pero una verdad. Dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y ellos debían entender que el Señor es el único Redentor, el que redime del pecado, el que nos liberta del pecado, el quien puede quitarnos o sacarnos de una cultura mundana en la cual vivíamos como peces en el agua, ¿cierto? También como cristianos, si ya eres cristiano, debes recordar lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí vemos que cuando estamos mirando una cultura o vivimos en una cultura en donde no todas las cosas son pecaminosas, pero muchas lo son, no debemos ser conformados a ese siglo, a esa cultura. No debemos ser amoldados a la forma de vivir pecaminosa de los demás. Entonces vamos a orar que Dios nos ayude, ¿cierto? Oremos. Padre, necesitamos tu ayuda esta mañana para concentrarnos en tu palabra, Padre, para ser confrontados también por ti, Padre, porque ciertamente cuando miramos este texto, vemos que en nuestro corazón hay pecados, Padre, como estos. Vemos que tú necesitas confrontarnos, Padre. Y te pedimos esta mañana que lo hagas, que tú nos des oídos para escuchar, Padre, para ver si en nuestro corazón hay algún pecado oculto tal vez, o hasta conocido por nosotros, Padre, que no hemos querido quitar de nuestra vida. Oramos también si hay alguien que nos escucha, Padre, que no ha recibido la salvación en Cristo, que aquella persona pueda reconocer hoy que solamente en Cristo hay salvación, que tú lo enviaste para salvarnos y para darnos, Padre, la vida eterna en Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí vemos el primer rasgo. Entonces ya leímos el 4. Miren el 5. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Aquí vemos que, como hemos visto varias veces, Dios es soberano sobre Israel, sobre las naciones. Israel pecó, especialmente Judá pecó contra Dios y por lo tanto, ¿qué les pasó?
pues Dios los entregó, como dice ahí, a Babilonia, que Babilonia llegó y en el año 586 conquistó a las tribus del sur, a Jerusalén, ¿cierto? Y se llevaron a estas tribus al cautiverio. Pero vemos aquí también, como vemos en el libro de Habacuc, que Dios no solamente se lo entregó a Babilonia, sino que también Babilonia iba a tener que pagar por su propio pecado. Y eso es lo interesante. Es el instrumento de Dios, pero no se sale sin también ser castigado. Y eso es lo que vemos aquí en el 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Y vemos ahí, me gusta la nueva traducción viviente, que traduce ese verso 6 así. Sin embargo, tú, Babilonia, no les tuviste compasión hasta oprimiste a los ancianos. Vemos aquí un rasgo de una cultura mundana y es el desprecio por los ancianos. No solamente castigaron, sino que oprimieron a los ancianos y los maltrataron. Y en una cultura mundana lo estamos viendo cada vez más, ¿cierto? Un desprecio hacia los bebés no nacidos y un desprecio hacia los ancianos también. Que por los dos lados, un bebé no nacido no puede defenderse y muchas veces los ancianos tampoco lo pueden hacer y vemos que en una cultura mundana no los aprecia, no los honra, no los reconoce por su edad y su sabiduría, ¿cierto? Y la cultura occidental va en esa dirección, que en las películas muchas veces se desprecia al anciano, se burla del anciano, ¿cierto? De una persona de edad. Y en la sociedad lo estamos viendo cada vez más también. Yo diría que en mi país va más avanzado este declive, en donde ya muchos no quieren cuidar a sus papás o a sus abuelos, quieren simplemente enviarlos a un ancianato allá lejos, visitarlos de vez en cuando, pero no honrarlos y no cuidarlos. Y vemos aquí que Babilonia tenía eso también, que no, ni siquiera en sí su violencia, no honraron a los ancianos y no los cuidaron y los oprimieron y los maltrataron. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿cómo contrarrestamos este rasgo en nuestra vida? Pues la Biblia habla de que debemos cuidar a nuestra familia, ¿cierto? A los nuestros. Y eso implica muchas veces que vamos a cuidar a nuestros papás en su vejez. Y debemos hacerlo con gozo. Y no pensar que es una carga, sino que es una responsabilidad. ¿Cierto? También niños, ¿cuántos niños están aquí hoy? Bueno, los pequeños están afuera, ¿verdad? Pero ustedes también pueden honrar a sus abuelos, si tienen bisabuelos también. Yo recuerdo eso, que yo simplemente pensaba, wow, mi bisabuela está muy viejita, ¿cierto? Pero a veces no honramos a nuestros bisabuelos por su edad, por su sabiduría. Y en la palabra de Dios vemos que la palabra de Dios enfatiza la importancia de honrar a los de edad, ¿cierto? Cuidarlos, amarlos y buscar su bienestar también. Esto de la eutanasia, esa palabra es una palabra mal escrita, ¿cierto? Pero que eutanasia habla de la buena muerte. Entonces muchos ya van a ese punto de decir, no, los ancianos no sirven. Vamos a quitarles la vida para que este mundo sea mejor. Qué triste, ¿verdad? Porque Dios es el autor de la vida y también nos permite llegar a la edad que Él quiere. Bien, entonces es un rasgo de una cultura mundana, un desprecio por los ancianos. Miren conmigo el 7 para ver el siguiente rasgo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Bueno, ahí también en el 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa,
tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Aquí vemos otro rasgo y lo tomo ahí de esas palabras de ella. En el 7 dijiste, para siempre seré señora. O habla de la reina madre. Babilonia decía, yo siempre seré la reina madre de todos los reinos. Yo siempre tendré este poder y esta autoridad y esta gloria. Y ahí también en el 8, ¿notaron eso? Al final dice, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ahí vemos que es un orgullo sobre su futuro. Que ella pensaba solamente en lo que tenía y no pensaba en el final de todo eso. Como dice ahí literalmente el 7, ni te acordaste de su final, literalmente. Entonces, en una cultura mundana, ¿en qué momento o en qué piensa la cultura? ¿Piensa en el juicio final? No, nunca. Piensa solamente en el momento, como vemos más adelante. Bueno, antes lo vimos, ¿verdad? En Isaías 22:13, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Está pensando en gozar el momento, vivir, pasarla bien y nunca está pensando en su futuro y muchas veces se tiene una confianza soberbia en lo que uno tiene ya. Babilonia era el imperio más glorioso de pronto de toda la historia. Porque si miramos las visiones de Daniel, ¿quién es la cabeza de oro? Babilonia, ¿cierto? Es decir, esa nación sí tenía gloria, pero ¿cuál fue el problema? De no pensar en el futuro, de pensar nosotros podemos vivir, disfrutar de lo que tenemos sin pensar en el futuro y hasta hablar de manera orgullosa sobre su futuro y decir, no, siempre seré señora y no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Me recuerda lo que dice Santiago en Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos siempre recordar eso, ¿cierto? Pero en una cultura mundana, la cultura no quiere pensar en la muerte ni pensar en el juicio final, sino solamente pensar en lo que uno tiene y en ese orgullo de creer que siempre va a ser así. Y yo recuerdo, uno como joven piensa que no, que soy muy joven, ¿verdad? Y uno hace así, ¿qué pasa? Ya uno tiene 46 años en mi caso y dice, wow, ¿cierto? Porque el tiempo pasa rápido. Entonces la palabra dice que la vida es una neblina y debemos siempre tener eso en mente, porque un rasgo de una cultura mundana es el orgullo sobre el futuro y no pensar en lo que viene después. Miren el 7 para ver otro rasgo. Aquí el 7, vamos a leer todo el libro, versículo otra vez. Dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Ahí vamos a enfocarnos en esa frase, y no has pensado en esto. Y nuevamente la nueva traducción viviente traduce de esta forma. No reflexionaste sobre lo que hacías, ni pensaste en las consecuencias. Vemos ahí que esta nación, ¿qué hacía? Pues de todo un poco. Hacía muchas cosas, pero nunca se sentaban para reflexionar en su vida. Y voy a resumir eso con una sola palabra: superficialidad. Un rasgo de una cultura mundana es la superficialidad. La superficialidad, ¿qué quiere decir? Pues una persona superficial no reflexiona en su vida, no reflexiona en Dios, no piensa en cómo crecer espiritualmente, sino solamente piensa en cosas vanas, ¿verdad? Piensa en cosas físicas tal vez, pero no piensa en su espíritu.
piensa en el momento de hoy, pero no piensa en lo que viene después. Una cultura mundana no promueve la reflexión personal. ¿Será una descripción relevante del siglo XXI, hermanos? Cada vez más vamos en esta dirección, ¿cierto? Cada vez más tiempo de reflexionar en lo que somos como seres humanos y quién es Dios, y más tiempo gastado en superficialidades. A mí me gusta el tiempo de la Navidad y me gusta el villancico Mi Burrito Sabanero. ¿A cuántos les gusta eso, cierto? Pero estaba pensando en algo. Si pensamos en meditar en cosas profundas, les cuento que no es el mejor villancico. Tuki, 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 ta. Pura, sí. Y eso, o sea, cuando alguien piensa en meditar en la Navidad, no debe pensar en tuki, tuki, tuki. Lo que cantamos hoy sí es un villancico valioso, ¿cierto? Venid todos, ¿cómo es? Venid todos fieles. Sí, y ese himno, porque es un himno profundo que habla del verbo eterno hecho carne, que habla de lo que Cristo vino a hacer por los pecadores y habla de cosas profundas, a diferencia de tuki, 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 tuki. ¿Cierto? Pero ¿con cuál de los dos nos quedamos o con cuál de los dos se queda el mundo? No, ese villancico se baila sabroso, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces uno bueno, eso es raro en el centro comercial que ponen música a veces en inglés profundísima y la gente no se da cuenta muchas veces que está hablando de la Trinidad, que está hablando de la encarnación y tuki, tuki, tuki. Pero bueno, la superficialidad. Hermanos, aquí podríamos predicar toda la mañana, ¿verdad? Wow. Y en esta Navidad, la pregunta sería si aprovechamos la Navidad para profundizar en la verdad de Dios. ¿Sí? Y yo pensaba en esto, que hoy día hay tanta bulla, ¿cierto? No sé, el año pasado fue un año más silencioso, pero este año es de bulla, este año es de el trajín de todo. Y con todo, ¿cuánto tiempo hay para reflexionar en silencio? El silencio ya es algo tan escaso, ¿cierto? Y cuando pensamos en esto, nuevamente leamos el versículo 7. Dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto. Una pregunta podría ser, ¿cuánto tiempo tenemos cada semana de silencio con la palabra de Dios ante Dios para pensar en qué quiere Dios para nuestra vida? Porque incluso me pasa a mí que pienso, no, yo debo estar escuchando algo, música o una charla, alguna cosa útil, pero no saco el tiempo para dar una caminata por la playa o por un bosque y meditar en mi vida. Y orar y decir, Dios, ayúdame a ver por qué estoy aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres sacar de mi corazón que está ahí arraigado, que no veo porque hay tanta bulla que no le presto atención? ¿Cierto? Con tanta superficialidad en las redes también que simplemente el pensamiento más profundo es si me gusta o no. Qué triste, ¿verdad? Pero el mundo nos lleva en esa dirección, pero como cristianos no tenemos que ceder a eso. Porque Dios nos llama a algo mucho más profundo, ¿cierto? ¿Qué tal dejar el celular en la casa e ir a un lugar solitario para orar? Y pensar en la Navidad. ¿Sí? Pensar, leer el pasaje sobre la venida de Cristo y meditar en eso. Y decirle, Dios, ayúdame a ver lo que tú hiciste. Ayúdame a apreciarlo más porque muchas veces los pensamientos nuestros son tan superficiales sobre Cristo, sobre nuestro pecado, y confesamos el pecado más superficial y lo dejamos así. En vez de profundizar más y decir, ¿por qué hay un raíz de pecado en mi corazón? ¿Por qué esa amargura ahí? ¿Cierto? En vez de ser superficiales, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Y es una invitación que va totalmente en contra de la cultura mundana.
Porque Satanás, ¿qué quiere? Quiere cristianos entretenidos, superficiales, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Y Dios quiere que seamos cristianos arraigados en Cristo, que lo amemos más, hermanos, que lo conozcamos más y que podamos también tener ese tiempo de reflexión esta Navidad. Miren conmigo el 8 para ver el cuarto rasgo. Y este sí pega duro, hermanos. Ahí, oye pues, ahora esta mujer, ¿qué dice iglesia? Voluptuosa, qué palabra, ¿verdad? Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Y quiero que nos enfoquemos en esa palabra voluptuosa, mujer voluptuosa. Y aquí el rasgo es la sensualidad, la sensualidad. Esa palabra voluptuoso significa dado a los placeres o deleites sensuales. ¿Será que esto es relevante para hoy día? Demasiado, ¿cierto? Y estaba comentándole al pastor sobre esto, que uno solamente en la venida de la casa hasta la iglesia lucha con cosas que uno ve en la calle, ¿cierto? Y el mundo va cada vez más hacia la sensualidad, ¿sí? De, pues, gloriarse en lo sensual, en lo físico. Y Babilonia estaba dedicada a los placeres físicos, a la ostentación, a lo visual. Ellos estaban totalmente enfocados en eso, con todo lo que ellos hacían. Y por eso la palabra de Dios, el profeta le dice, oye, pues ahora es tu mujer voluptuosa. Ella estaba sentada cómodamente o confiadamente ahí en su pecado, pensando en su sensualidad. Ahora, ¿será que nos puede tentar esto también a nosotros? ¿Cierto? Como cristianos incluso nos puede tentar, porque la sensualidad es algo con la cual vivimos en este mundo. Y como vemos tanta cosa sensual, ya eso se vuelve normal. Y decimos, no, tiene solamente un poco de sensualidad, un poco de sexo, un poco de pecado. Y lo aceptamos, ¿cierto? Y en eso también las redes, eso es el pan de cada día. Que yo, bueno, no sé por qué lo hice, bueno, pensando en eso precisamente, pero si tú miras los influencers más populares de Colombia, yo diría de los 10, los primeros todos usan la sensualidad para vender. Todos. Eso es sin excepción. Porque así es el mundo. Eso vende, ¿cierto? Entonces, como cristianos también, si empezamos a aceptar eso en nuestra vida, ¿qué pasa? Pues llegamos a tener una cultura mundana también, ¿sí? Y como dice Romanos 12, empezamos a moldarnos a la cultura y ya no vemos el pecado como pecado, sino como algo normal. Y ya no pensamos en el título que hemos visto aquí en Isaías, el Santo de Israel. Porque, hermanos, esto no es simplemente, no, por sentirnos mal no vamos a pecar. No, es más bien por glorificar el nombre de Dios que debemos vivir apartados de la sensualidad, ¿sí? En nuestra vida. Entonces podemos pensar, ¿qué estamos mirando? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué publicamos en las redes? Y yo pienso que el rasgo anterior, la sensualidad, va de la mano con la superficialidad. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, la superficialidad va de la mano con la sensualidad. Porque es mucho más fácil subir cualquier foto, ¿cierto? Sin pensar en qué efecto eso va a tener en otros. Porque no pensamos en eso. ¿Sí? Simplemente decimos, no, me gustó cómo quedé ahí, ¿verdad? Pero no pensamos, ¿será que esta foto va a causar problemas a otra persona? Wow. ¿Sí? O eso de salir a la calle en toalla, porque bueno, como si fuera algo normal, ¿no? No es normal, por cierto. Eso no ayuda. O estar en el balcón ahí en ropa interior, eso no es normal, hermanos. Sí, pero para el mundo sí lo es, ¿verdad? Ah, no, eso no es nada.
Pero como cristianos debemos tener un estándar diferente, el estándar de Dios, y debemos examinar eso muchísimo más. ¿Sí? Y yo recuerdo, creo que les mencioné esto una vez, pero cuando yo era joven, mi pastor estaba predicando Hechos. Y en Hechos habla ahí de cuando ellos encontraron que no debían tener libros de magia. Entonces, ¿qué hicieron? Amontonaron sus libros y quemaron todo. Entonces se le ocurrió al pastor traer una caja de nevera y él dijo, traigan todo lo que no le agrade a Dios. Entonces pues la predica me llegó y yo tenía música, mucha música. Entonces, que no era de Dios, era música sensual, era música que no le agradaba a Dios. Y yo recuerdo echar todos esos CDs. ¿Cuántos recuerdan los CDs de la antigüedad? Ahí, echarlos ahí, y cuánto dolor me dio ver cuántos tenía y cuánto dinero había gastado en eso. Pero yo sentí un alivio tan grande cuando llevé esa bolsa y la eché allá. Y hermanos, fue un paso de crecimiento en mi vida. Porque en vez de estar ahí como coqueteando con esa sensualidad, ese pecado, Dios me ayudó a decir, no, voy a despojarme de esto de una vez para siempre. Ahora, en el mundo moderno tal vez no es un CD, ¿cierto? Pero la pregunta sería si en nuestra vida hay cosas que debemos quitar de nuestra vida. Quizás, sé que esto es radical, pero quizás quitar una aplicación del teléfono, ¿cierto? Quizás. Ahí también a veces tenemos fotos de hace años que no deben estar ahí. Quizás quitarlas. Y uno dice, no, pero me dan nostalgia. Pero la pregunta es si eso es lo que quiere Dios. Aquí vemos, oye pues ahora, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente. Y Dios quiere que seamos radicales con esto. Amén. ¿Estamos conmigo todavía? ¿O están conmigo? Bien. Ahí, sí, yo sé que el punto es difícil, ¿verdad? Pero pensar en eso, hermanos, cuando nos vestimos, cuando estamos mirando cosas, ¿qué miramos? Porque la sensualidad es algo del mundo, no de Dios. Bien, entonces miren conmigo el último rasgo, el 5. Ahí ya estamos en el verso 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Bueno, aquí el último rasgo mundano es la sabiduría pagana. Y puse en mi bosquejo sabiduría entre comillas, porque no es ninguna sabiduría, pero el 10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y notaron ahí en el texto, en el 10, yo y nadie más. Y también en el 8, en la mitad, yo soy y fuera de mí no hay más. ¿Quién ha dicho eso en el libro de Isaías? Dios, ¿cierto? Dios es quien ha dicho, no hay nadie fuera de mí. Pero esta nación llegó a creer que era como Dios. Y tenía una sabiduría pagana. Ellos tenían muchos, como dice aquí, hay muchos que practicaban la hechicería, muchos encantamientos. Y lo vemos ahí en el versículo, bueno, miren el 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse,
ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Y vemos aquí del 9 al final del capítulo ese enfoque en la sabiduría pagana, ¿cierto? En la sabiduría del mundo, en la ciencia del mundo. Y habla aquí de los hechizos, o sea, la brujería, y habla también de los encantamientos, la magia. ¿Y qué dice Dios sobre esas cosas? ¿Será que un cristiano puede coquetear con esas cosas y estar bien con Dios? No, obviamente no. Y vemos aquí cuál será el fin de todo esto. Pues ahí el 12 es un versículo sarcástico. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizás podrás mejorarte. Es decir, está diciendo que eso, ellos pensaban que iba a ser de beneficio y Dios dice no. Esto va a ser para el perjuicio tuyo en tu vida. Y finalmente llega el castigo, ¿cierto? En el 14, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Entonces, la sabiduría pagana, ¿a qué nos lleva? Finalmente nos lleva al infierno, porque como mencioné, Babilonia representa una cultura pagana, una cultura mundana, y esa cultura finalmente llega o lleva al infierno. Y debemos tener eso en cuenta, especialmente al final de la Biblia habla de eso. Entonces, si uno no ha recibido a Cristo, ¿a dónde va a ir? La palabra dice al lago de fuego, ¿sí? Y no es placentero decirlo, pero es la verdad. Vemos aquí también que habla de, como mencioné, de la brujería, de los hechizos, todo eso. Y siempre me da tristeza entrar en una librería y uno busca un buen libro cristiano y ¿cuántos hay? A veces 2 o 3 buenos, y si uno mira la sección de esoterismo o astrología, ¿cuántos libros hay? No, esa biblioteca sí, o ese estante sí está lleno, ¿cierto? Y yo miré unos títulos: Wicca para principiantes, Velomancia, el mágico poder de las velas, la ley de la divina compensación, el poder de la hora. Sí, y la gente piensa, wow, qué profundos estos libros, ¿verdad? Que voy a crecer, que voy a tener autosuperación. ¿Y qué dice Dios sobre eso? Son mentiras. ¿Y de quién son mentiras? Del enemigo, ¿cierto? De Satanás. Entonces, esto nos confronta porque, pues, no sé si ha pasado en nuestra iglesia, pero es posible que un cristiano consulte un brujo, ¿cierto? Consulte el horóscopo. Puede pensar que puede mezclar las cosas de Dios y las cosas del paganismo. Y la Biblia nos indica siempre que eso no es posible. Entonces, el último rasgo de una cultura mundana es la sabiduría pagana, que debemos rechazarla porque solamente Dios tiene su sabiduría divina. Bien, entonces hemos visto 5 rasgos de una cultura mundana. ¿Cuáles son? El desprecio por los ancianos, el orgullo sobre el futuro, la superficialidad, la sensualidad y la sabiduría pagana. Y estos son rasgos del mismo problema que empezó en Génesis 3. ¿Cierto? En Génesis 3 comenzó el problema del pecado, entró la muerte de la humanidad y ya entró ese deseo de ser todo lo que hemos visto hoy. Lo vemos en Génesis 11, cuando ellos construyen esa torre de Babel. Quieren hacerse un nombre, quieren ser como Dios y llegar más encima de Dios, ¿cierto? Lo vemos en Isaías y lo vemos en Apocalipsis. Cuando termina el libro de la Biblia o el último libro, Babilonia es igual. No ha cambiado.
La cultura mundana siempre tiene rasgos similares a esto, siempre. Pero como hemos visto, Dios nos llama a vivir una vida diferente, ¿cierto? Y lo que hemos visto hoy, pues la pregunta sería, ¿cuál es la solución a estos rasgos, a este problema? ¿Cuál es la solución? Pues precisamente en la Navidad estamos celebrando eso, ¿cierto? Que vino el Salvador del mundo a este mundo y Él vivió entre nosotros de forma humilde. Él confrontó el pecado en la cruz y murió por todos estos pecados que hemos visto. Él murió por nuestra superficialidad, por nuestra sensualidad, por nuestra sabiduría pagana, por nuestro desprecio por los ancianos, ¿cierto? Él murió por todas esas cosas. Por nuestro orgullo también murió. ¿Con qué fin? Para salvarnos, ¿cierto? Y para vivir una vida distinta, una vida de santidad. Que hoy día eso no es tan popular hablar de santidad. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestra naturaleza. Pero si tomamos el tiempo esta Navidad de tener un tiempo de silencio, de leer la palabra de Dios en silencio y examinar nuestro corazón, examíname Dios para ver si hay algo en mí que tú quieres sacar de ahí y quitarme la superficialidad y llegar a ser hombres y mujeres santos y piadosos que honren a Dios en todo lo que hacemos. Como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La solución a este problema es Cristo, es el Evangelio, es lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando lo recibimos por fe, Él nos da una vida nueva, un corazón nuevo y deseos nuevos. Y a veces pecamos porque seguimos siendo pecadores, pero por lo menos estamos luchando contra ese pecado y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana y cuando miramos estas verdades, Padre, nos sentimos mal, la verdad, porque, Padre, vemos que en nuestra vida, en nuestro corazón, muchas veces hay cosas impuras que simplemente salen de nuestra boca o nuestra vida, Padre, porque ahí están arraigadas. Queremos confesarte, Padre, que no te somos fieles en muchas áreas de nuestra vida. Luchamos contra la impureza, Padre. Luchamos con el orgullo. Luchamos, Padre, con el egoísmo. Luchamos, Padre, con todas estas cosas. Pero queremos darte gracias por Cristo, porque Él vino a este mundo, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Padre, es por eso que Él pudo ir a esa cruz, como cantamos hoy, aquella cruz en la cual Él derramó su sangre, el inocente por los culpables. Y Padre, es por eso que podemos entrar a tu presencia para recibir tu perdón, para recibir un corazón nuevo, para recibir, Padre, una vida nueva, para que tú nos quites estos pecados de los cuales hemos hablado. Oramos, Padre, si hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo, que no lo ha recibido, que hoy sea el día de su salvación, Padre, que no salga de este lugar sin hablar con alguien de su necesidad. Y Padre, también, si hay alguno de mis hermanos aquí que está luchando con un pecado, Padre, que tú le des la convicción firme de hacer algo radical, Padre, de hablar con alguien, porque cuando hablamos con nuestros hermanos de nuestras luchas, Padre, tú nos das un alivio, porque pueden orar por nosotros, pueden acompañarnos, Padre, pueden ayudarnos en nuestra debilidad, porque somos débiles. Padre, oramos que tú nos guardes, Padre, de caer en tentación. Líbranos del mal, Padre. Oramos que en esta Navidad también podamos, Padre,
apartar un tiempo especial para orar, para reflexionar en nuestra vida, Padre, lo que ha sido este año 2021, lo que tú has hecho, Padre, y lo que tú quieres hacer con nosotros para el año nuevo. Ayúdanos, Padre, a apartar el tiempo para meditar en Cristo también y en tu gran salvación, Padre. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.